Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 22, siempre correspondiente a el análisis que estamos haciendo sobre el Estatuto de Roma, que es el marco jurídico de funcionabilidad de la Corte Penal Internacional. En las últimas clases habíamos hablado sobre la complementariedad de la Corte, sobre los delitos que conoce, y nos habíamos quedado básicamente, habíamos hablado sobre su personalidad jurídica, la dependencia que tiene con las Naciones Unidas, y nos habíamos quedado en el ejercicio de la competencia, es decir, cómo se puede iniciar un proceso ante la Corte Penal Internacional. Esta se puede iniciar de tres maneras. La primera es que el Estado ponga un aviso a la Corte Penal Internacional para que pueda investigar un delito que ya se haya cometido, un delito, que ya se haya investigado o que no se haya investigado y se logre establecer de que ha habido, digamos, algún actos arbitrarios o alguna incidencia para no hacerlo. El segundo momento es cuando el Consejo de Seguridad remite un caso a la Corte Penal Internacional. Lógicamente, esto debe ser por acuerdo, diríamos, de los representantes de los países, donde se ponen de acuerdo y deciden remitirlo pues para que sea este tribunal el que investigue sobre ese delito. Y el tercer momento es cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decide iniciar una investigación de manera oficiosa. Es decir, aquí se cumple el principio de oficiosidad en la investigación que tienen todos los ministerios públicos o las fiscalías en el mundo. Veamos el artículo 13. Dice ejercicio de la competencia. Yo le he puesto aquí formas de iniciar un proceso penal. Dice, la Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5, de conformidad con las disposiciones del presente estatuto, si un Estado parte remite al fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. 2. Si el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo de lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes, o si el fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15. Bien, estas son las tres formas de cómo se puede iniciar un proceso penal como tal. Recordemos que la Corte Penal va a procesar personas como tal y va a condenar personas. En ese sentido también, lógicamente, puede haber una condena de reparación para el Estado, por parte del Estado, hacia las personas que tienen la calidad de víctima. Dice el artículo 14 vinculado con el literal A del artículo 13. Dice, todo Estado parte podrá remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o a varias personas. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y adjuntarán la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciado. Bien, a esto se le llama un aviso como tal, un aviso de la comisión de un delito, y cuando la ley dice de que deberá, en la medida de lo posible, dice, remitir las circunstancias pertinentes y va a adjuntar la documentación justificativa. Hay algo bien importante que aquí no porque un caso en El Salvador, por ejemplo, ya se haya judicializado, incluso ya haya sentencia, una sentencia absolutoria, no por eso podemos decir de que no pueda tener competencia la Corte para conocer un momento determinado. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, hay el principio del nisi sin idem o doble juzgamiento, también es respetado por la Corte Penal Internacional, pero esta da unas excepciones bien interesantes. Fíjense lo que dice el artículo 20, que habla del principio de cosa juzgada.
salvo que en el presente estatuto se disponga otra cosa, dice, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte. 2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto. Es decir, ni la Corte va a procesar a nadie 2 veces por la misma causa, ni otro tribunal lo va a procesar cuando la Corte ya lo ha procesado. Acordémonos que cuando hablamos del ni bis in idem, si recordamos los elementos allá en Derecho Procesal Penal 1, decíamos que deben de concurrir 3 cosas, que se trata de la misma persona, del mismo hecho y de la misma motivación jurídica o la misma calificación jurídica que se establezca. Ahora, aquí viene lo interesante. Perdón. Dice, la Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8, a menos que el proceso en el otro tribunal, 2 puntos, dice, a. obedeciere al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte, o no hubiere sido instruido en forma independiente e imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o lo hubiere sido de alguna manera que en las circunstancias del caso fuera incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. Vean qué interesante, porque acá en el ordinal tercero, literales A y B, se está refiriendo a el juzgamiento que pudo haber en un tribunal nacional, en la jurisdicción interna del Estado. A eso se está refiriendo. Es decir, si bien es cierto, pudo haber un juzgamiento, una condena o una resolución, una absolución, no por eso podemos decir de que no cabe la posibilidad de que pueda la Corte conocer de eso sin que afecte esta garantía del ni bis in idem regulada en el artículo 20 del Estatuto de Roma. ¿Por qué razón? Aquí las circunstancias que en este caso el Estado, cuando dé el aviso a la Corte, tendría que demostrar es que hubo, digamos, un propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte. ¿Sí? Cuando hablamos de que hubo un propósito, el obedeciere, dice, al propósito de sustraer al acusado, bueno, a lo mejor porque durante todo el proceso a esta persona se le dictó un sobreseimiento definitivo, porque Fiscalía consideró que su Fiscalía Interna de El Salvador consideró de que no era trascendental su participación, que no era necesario procesarlo y que no había participado, cumpliendo algunos de los requisitos del 350 procesal penal y siguientes, lo sobresee definitivamente. Esa puede ser una intención de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, porque a lo mejor pues sabe de que lógicamente estamos hablando de delitos que tengan que ver con competencia de la Corte. Por eso aquí la importancia también de que nuestra legislación interna esté íntimamente relacionada con los delitos que conoce la Corte. Aquí la pregunta es, ¿cómo está nuestra legislación respecto a los delitos que conoce la Corte? ¿Tenemos nosotros un catálogo amplio como lo tiene la Corte respecto a los delitos de lesa humanidad, de genocidio? ¿Qué circunstancias pueden establecerse? ¿O tenemos, digamos, algún articulado especial que diga en caso cualquier otra conducta que se presentara, por ejemplo, ante un delito cometido en el territorio nacional y que no estuviese contemplado en este catálogo de delitos o en los elementos que comprende, digamos, el delito de genocidio o de lesa humanidad, pues se estará lo dispuesto de lo que establece el Estatuto de Roma? Por ejemplo, no lo tenemos. Entonces ahí también hay un vacío que nuestros legisladores tienen que cubrir como tal. Pero ese es uno de esos casos. Y el otro es, dice, B, no hubiera sido instruido en forma independiente e imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o le hubiera sido de alguna manera que en las circunstancias del caso
fuera incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. Es decir, hubo un proceso, se presentaron medios probatorios, pero a todas luces, pues, se ha demostrado de que ha habido una parcialidad en la apreciación de la prueba. No se sobreseyó a la persona, llegó hasta el juicio, pero claramente ahí se le absolvió de responsabilidad penal. Y teniendo o pudiendo haber demostrado su participación como tal. Aquí cabe que se logren presentar los recursos, incluso que las partes en el derecho interno interpusieron en este caso. Por él puede decir, bueno, estoy inconforme con la sentencia absolutoria, interpongo una apelación. Si no me da resultado, pues interpongo una casación. Podemos llegar hasta esos niveles. Si en ese caso, no obstante, hay medios probatorios, pero la resolución se sigue manteniendo en ese estado, pues entonces pudiera demostrarse de que los jueces no han actuado de manera independiente, ni tampoco imparcial como tal. Son parte de esto, está vinculado con el artículo 13, con el artículo 13, literal A, y el artículo 14 también. En la medida de lo posible, dice, en la revisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa que disponga el Estado denunciante. También es importante mencionar que el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene funciones de direccionamiento funcional también, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, dice el artículo 15, ordinal segundo. 15, ordinal segundo. Vamos a ver. 15 dice, el fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas, y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte. Es decir, su direccionamiento funcional, su capacidad de poder actuar dentro de El Salvador es amplia. El día que la Corte tenga conocimiento, ya un aviso de un delito, perfectamente puede venir acá y solicitar la ayuda, la colaboración de las autoridades, de la policía, de la fiscalía, de los ministerios, y tienen que dárselas. ¿Por qué? Porque tiene jurisdicción sobre nosotros. Es un tribunal extranjero, supranacional, pero que nuestra ley le ha dado jurisdicción, porque estamos suscritos al convenio, al Estatuto de Roma, y lo dice el artículo 4, su naturaleza jurídica, ordinal segundo, relacionado con el artículo 87, numeral quinto de este mismo estatuto, y lo dice el 144 de nuestra Constitución y siguientes también, que habla sobre la calidad que tienen los tratados internacionales en nuestro país. Entonces, perfectamente tiene ese direccionamiento funcional. Vean lo que dice el ordinal cuarto, interesante. Si tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la sala de cuestiones preliminares es la que conoce como en la primera instancia el proceso, considera que hay fundamentos suficientes para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, dice, autorizará el inicio de la investigación sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y a la admisibilidad de la causa. ¿Sí? Con respecto a las cuestiones de competencia y a la admisibilidad de la causa. Entonces, claro, la Corte va a establecer en un momento determinado, por ejemplo, cuando se ha cometido un delito, si en realidad se actuó, digamos, con preferencia de una de las partes y ni tan siquiera se investigó, la Corte perfectamente puede decir de que se juzgue a la persona o se intente juzgar en El Salvador, no que se reabra la investigación. Eso también perfectamente lo puede establecer. Es decir, no podemos solo pensar que alguien ha cometido un delito de estos y que porque ya se juzgó y hubo malicia, hubo fraude procesal, hubo una
un juzgamiento viciado y una resolución, no solamente en esos casos va a llegar a conocimiento de la Corte, puede de que ni tan siquiera se haya intentado la investigación. Eso también es parte, ¿por qué? Porque hay la estructura, digamos, del órgano judicial no ha querido funcionar en estos casos. Entonces, esa es otra de las cuestiones del direccionamiento funcional o de las decisiones que puede tomar la Fiscalía. 5. Dice, la negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionadas con la misma situación. Si después del examen preliminar a que se refiere los párrafos 1 y 2, el fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieran presentado. Ello no impedirá que el fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevas otra información que reciba en relación con la misma situación. Bien, lo que está diciendo acá la ley también, el estatuto, es de que el fiscal en un momento determinado también puede desestimar una petición del Estado, del Consejo de Seguridad, o cuando se le sean remitidas, la puede desestimar. No quiere decir de que toda denuncia que llegue a la Fiscalía de la Corte, pues tiene que seguir un proceso. Acordémonos que la Fiscalía va a investigar, investiga como acá en El Salvador, sus primeras diligencias, un proceso, una fase investigativa, administrativa, y posteriormente pues presenta la documentación a la Sala de Cuestiones Preliminares y es esta la que autoriza si se apertura o no un proceso como tal. Entonces, pero dentro del direccionamiento funcional del artículo 15 es importante mencionar que puede darse una desestimación también de parte de la Fiscalía. Eso no sería de extrañar, ¿no? Y posteriormente, dice la ley, puede reabrirlo si años más tarde aparece otros medios probatorios fehacientes. O sea, no hay ningún impedimento con esto. Recordemos que estos delitos son imprescriptibles. En ese sentido, pues, puede investigarse en cualquier tiempo. Es importante mencionar, vamos a ver, es importante mencionar algunas cuestiones de inadmisibilidad, de admisibilidad también establecidas en el artículo 17. Establecidas en el artículo 17. Dice, por ejemplo, la Corte, teniendo en cuenta el 10º párrafo del preámbulo y el artículo 1 sobre la inadmisibilidad de dice, la Corte, teniendo en cuenta el 10º párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando, si nos vamos al literal C del ordinal segundo, dice que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial, que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. Es decir, cuando hay falta de colaboración en las autoridades como tal. Aquí básicamente este es un aspecto meramente que habilita la admisibilidad de este caso. Pensemos en, por ejemplo, cuando se quería procesar o se quería capturar un grupo de militares que participaron o fueron señalados por el caso de los jesuitas, por ejemplo. Ahí pues se empiezan a dar diferencias entre las instituciones. La policía carga una orden de captura, ellos se van a refugiar a una guarnición militar, no pueden entrar porque hay una jurisdicción especial, etcétera. Entonces esa falta de colaboración también es motivo para analizar la admisibilidad del caso. No es que no se quiera investigar, sino que se están haciendo los procesos de investigación internos en los países, en los estados, pero hay falta de colaboración de las autoridades.
el ordinal tercero de este mismo artículo 17 dice, a fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido, dice, al colapso total o sustancial de su Administración Nacional de Justicia o al hecho de que carece de ella, no pueda hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está en otras razones en condiciones de llevarlo a cabo en el juicio. Bueno, que haya, por ejemplo, un colapso total de la Administración de Justicia, pues tanto así quizás no pudiera pasar, pero aquí en El Salvador ya pasó una situación similar. No sé si se recuerdan cuando nos quedamos sin sala de lo constitucional. Se quedó acéfala, porque los diputados nunca escogían a los magistrados, nunca los elegían, y pasamos varios tiempos de esa manera. Entonces empezaron los cuestionamientos, bueno, ¿y quién va a resolver, por ejemplo, ahorita un habeas corpus, una inconstitucionalidad, un amparo? Entonces había una cefalía en la sala de lo constitucional, y esto perfectamente, imagínense de que puede pasar, de repente pudiera pasar en otros tribunales, ¿no? Por cuestiones políticas o lo que fuera, aunque los jueces de otras categorías no son elegidos por la Asamblea Legislativa, como los jueces de paz, los jueces de instrucción, pero imagínense, podría pasar una situación con el Consejo Nacional de la Judicatura o algo por el estilo. Entonces, ahí también la Corte, ante esa demora que genera ese fraccionamiento de la Administración de Justicia, puede actuar. Es una cuestión de admisibilidad. Es decir, se pone la denuncia, los hechos ahí están, los medios probatorios, pero el sistema judicial está colapsado o está interrumpido o está acéfalo, como nos pasó con la sala de lo constitucional. Entonces, son cuestiones pues, que pueden presentarse en un momento determinado. Bien, decíamos, el B dice el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. Acordémonos que la misión de las Naciones Unidas es mantener la paz internacional, la paz de las regiones, contribuir a eso. En tanto, el Consejo de Seguridad pues está presto a estar pendiente, observando la conducta, los procesos, el avance democrático y judicial que van teniendo los estados, las sociedades, y en un momento determinado, pues en un país se puede dar una situación de conflicto bastante crítica, donde el mismo sistema de gobierno, el mismo sistema de justicia, pues esté actuando de manera arbitraria y tengan que aplicarse algunas medidas coercitivas incluso, o el mismo sistema está poniendo en riesgo la institucionalidad del Estado, ¿no? Como cuando se ubica esa palabra de que nos encontramos en un Estado fallido. Yo lo he escuchado aquí en El Salvador, pero creo de que quienes se expresan de esa manera, pues lo hacen más con una finalidad política, ideológica, no real, como lo que conlleva tener un Estado fallido, que básicamente donde no hay dirección de instituciones, no hay funcionabilidad y cada quien quiere tomar las decisiones que crea convenientes. El Estado prácticamente se divide en sectores donde establecen su propia legislación, donde no hay respeto a la institucionalidad, donde se usurpan algunas funciones, etcétera. Pero hay un rompimiento total. Esos son estados fallidos donde en realidad no hay seguridad jurídica para los ciudadanos. No el caso que en nuestro país se ha dado en algunas ocasiones como conflictos entre órganos de Estado o partidos políticos. Bien, también dentro de la Fiscalía es importante mencionar esto, tiene la función de realizar actos urgentes de comprobación. Vean lo que dice el artículo 18.
Artículo 18, ordinal sexto. Dice, el fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión o en cualquier momento se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, dice, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estimen necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o existe un riesgo significativo de que estas pruebas no estén disponibles ulteriormente. ¿Cómo se le llama esto? O sea, actos urgentes de comprobación. Si usted quiere anticipos de prueba también, ya conocemos cuáles son los anticipos de prueba que pueden, imaginémonos que se quiere investigar sobre algunos crímenes durante el conflicto armado y solo tenemos un par de testigos que están a punto de morir. El fiscal de la corte perfectamente puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para poder tomar estas declaraciones en calidad de anticipos de prueba o cualquier otro acto urgente de comprobación que pueda presentarse. Eso es parte, digamos, de las funciones que tiene la sala como tal, la fiscalía, para llevar adelante una investigación. Bueno, entonces aquí tenemos la forma de cómo se inicia el proceso ante la Corte Penal. El artículo 20, que ya lo habíamos hablado, nos habla del principio de cosa juzgada. Ya lo vamos a relacionar con el artículo 89 de este mismo estatuto. Vamos a ver lo que habla el artículo 89. Dice específicamente el ordinal segundo tiene relación con esto, pero vamos a leer desde el ordinal primero y dice entrega de personas a la Corte. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que le justifican de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo estado en cuyo territorio, dice, pueda hallarse, y solicitará la cooperación de ese estado. Los estados partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada, dice, de conformidad con el artículo 20, el estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el estado requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión. Bien, lo que está diciendo es de que, por ejemplo, si aquí en El Salvador la Corte está requiriendo a alguien, por ejemplo, la Corte antes el Estado de El Salvador, las autoridades salvadoreñas, antes de remitir a la Corte, tendrán que asegurarse que ya hay una admisibilidad de la causa en la Corte Penal Internacional. Es decir, que la sección de cuestiones preliminares ya le dijo a la Fiscalía, está bien, es admisible esta causa como tal. Mientras no se haya, porque si no es admisible, pues entonces se alega el ni bis in idem, ¿sí? Un doble juzgamiento, si no es admisible. Ahora, si ya está admitida, pues ya la sección de cuestiones preliminares tuvo que haber analizado que a lo mejor en El Salvador se juzgó, pero hubo aquella intención de no llevar a los responsables a la justicia, o ni tan siquiera se investigó, o se investigó pero hubo una parcialidad, no hubo independencia judicial, etc. Entonces, por eso se relaciona con el artículo 89, porque este es un derecho también que tiene toda persona que cuando es requerida por la Corte, el Estado está en la obligación también de
preguntar si esa causa ya fue admitida o está nada más en vía de investigación como tal. Claro, eso es un derecho que le nace al imputado como tal de hacerlo, de preguntar. Podría estar en otro estado también, no precisamente en El Salvador, podría estar en otro estado y es ahí donde le nace el derecho al procesado para que se le asegure la admisibilidad de la causa. De lo contrario, pues no estaría, digamos, en la obligación de entregarlo como tal. Muy bien, nos quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente clase.